Dice él, cuanto mejor se sirve a los intereses de los banqueros, tanto peor le irá a la economía y tanto más se la carga de deudas. La ganancia de los banqueros se ha comprado al precio de la austeridad. Es decir, nuestra austeridad es el precio de la ganancia de los banqueros. De manera irresponsable e inmoral, el comunicado último del G20 ratifica un estado de cosas que, de seguir así, tendrá para todos nosotros un grave precio. Los políticos del G20 y sus aliados del capital financiero son como buitres que picotean un cuerpo agonizante. Está hablando un economista prestigioso de Estados Unidos. No ningún mitinero por ahí perdido en la izquierda. Estamos engordando a los tenedores de bonos y a los grandes banqueros a expensas del empobrecimiento de la sociedad toda. Es muy difícil evitar las conclusiones más negras. Nuestras élites políticas han descubierto que las clases bajas ya no cuentan políticamente. Fijaros que esta última parte del texto es realmente para meditar, aunque seguramente para hacerle frente en su negatividad. ¿A qué, pues, interesarse por la suerte de las clases bajas? Este desinterés se está extendiendo ahora también hacia las clases medias. Las gentes comunes y corrientes, que solían presentar batalla, están tan neutralizadas que no significan ya. 1. La menor amenaza electoral, porque ninguno de los grandes partidos en Europa o en los Estados Unidos representa ya sus intereses desde hace años. Resultado, no se paga ningún precio político por acomodarse a este desvergonzado capitalismo predatorio. 2. La menor amenaza en términos de poder, porque sus organizaciones, se refieren fundamentalmente a Estados Unidos, han sido destruidas en los últimos 30 años. Y lo que está ocurriendo ahora en Europa significa el asalto final a los residuos del estado de bienestar del siglo XX, la red de seguridad social que en Estados Unidos fue desventrada ya mucho antes. Bueno, esta es la cita y este es nuestro reto. ¿Cómo construir, refundar una izquierda capaz de aglutinar no solo a los trabajadores, sino a las capas populares, clases medias, autónomos, pequeña burguesía, objetivamente embestidos hoy por la avaricia de los grandes capitales financieros, de la economía del casino? Tenemos que resistir